Buenos días, mi nombre es Mayra Alejandra González Paredes, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de noveno semestre y en esta exposición me encuentro con la compañera Eidania Malpica. No nos hemos podido poner de acuerdo para hacer esta grabación, por lo cual he tomado la iniciativa como medida preventiva en caso de que más adelante no podamos reunirnos y el video y pues no podamos continuar con el desarrollo del curso o de la actividad. No puedo desconocer el trabajo que ha hecho la compañera teniendo en cuenta que ella ha aportado. Entonces, por eso decido pues incluir su nombre dentro de esta presentación. Este trabajo corresponde al curso de biotratamiento de residuos peligrosos. Es presentado el instructor Julián Eduardo Mejía, ingeniero ambiental con maestría y especialización en temas ambientales. Y la unidad que estamos trabajando es la unidad 3. Esta actividad es la número 5, que es análisis de la bibliografía y de algunos resultados obtenidos a partir de esto. Bueno, entonces, en este caso escogimos el residuo peligroso como los organofosforados, los cuales son sustancias clasificadas químicamente como ésteres derivados del ácido fosfórico y ácido fosfónico. Son utilizados como plaguicidas para el control de normalmente de insectos. Estos residuos son biodegradables, poco solubles en agua y muy liposolubles, ampliamente tóxicos y que por su uso indiscriminado llegan a generar en algún momento resistencia de los microorganismos, por lo cual se ha hecho necesario ya realizar algunas mezclas con otro tipo de insecticidas para poder acabar con algunas plagas, representando eso también un problema, así como la resistencia a los antibióticos en el uso humano. Igualmente se representa este tema, representa un problema de salud pública. La intoxicación aguda por estos órganos fosforados normalmente ocurre después de la exposición. Entonces, normalmente la ingesta de ellos es dérmica, respiratoria u oral. Dentro de la selección y justificación de los residuos peligrosos encontramos el tipo de residuo seleccionado. En este caso, nosotros hemos escogido las bolsas de polietileno impregnadas de insecticidas organofosforados. Esto en la zona de influencia de las bananeras del Urabá, Antioquia, encontrándose ese residuo con una clasificación de órgano de fosfato. Su uso es doméstico y en agricultura, en este caso es en agricultura, en el caso seleccionado. Las características que este residuo persistente en el suelo es volátil y se desprende por efecto de la luz. Las causas, pues, el uso de las bolsas para cubrir los racimos de veneno, de banano, perdón, y ellas se encuentran impregnadas de insecticidas, de plaguicidas. En ese caso, normalmente, bueno, el impacto es la contaminación a suelos, aguas superficiales en la producción de banano, teniendo en cuenta que, pues, en el momento en que se hace la aspersión, este residuo va a parar, puede ir a parar a las fuentes hídricas superficiales y que por escorrentía puede ir a parar al suelo. Mm, Normalmente el tipo de insecticida utilizado es el clorpirifos. Clorpirifos, que es un garrapaticida, un sarnicida, un piojicida y larvicida. Dentro del marco teórico, entonces, pues ya les había mencionado que este residuo es considerado un compuesto orgánico persistente, mmm, que fue utilizado inicialmente durante la Segunda Guerra Mundial con fines pues, de guerra y posteriormente se le encontró un uso dentro de la agricultura. También pues, se identificó por parte de los estudiantes de ingeniería ambiental la necesidad de encontrar un método eficaz para el biotratamiento de este pesticida. Entonces nos preguntamos dos cosas. Si se podía tratar de manera biológica las bolsas
de polietileno y los compuestos orgánicos persistentes al mismo tiempo. Y la otra pregunta era, ¿qué otras alternativas serían viables para el tratamiento e implementación dentro de la región del Urabá de Antioquia? A lo largo del desarrollo del proyecto, entonces, nos planteamos tres tipos de alternativas para solucionar la problemática que habíamos encontrado. Estas alternativas serían, primero, la utilización de hongos filamentosos en la biodegradabilidad del polietileno. Segundo, el uso de bacterias pseudomonas o enterobacter en la degradación biológica de los compuestos orgánicos persistentes identificados. Y la tercera, someter el material a un proceso de hidrólisis y posteriormente tratar el agua que resultara del proceso. La cuestión que se supone que ahí pues estarían los compuestos orgánicos persistentes. La cuestión es que dentro de las características que mencionamos acá adelante, ellos son poco solubles en agua. Entonces, había que ver qué tan viable era esa propuesta. Ahora, entonces dentro de los resultados, para poder identificar si nuestra hipótesis, pues para poder sacar nuestra hipótesis y poderla comprobar o no, entonces, pues primero se analizaron, primero fue muy difícil encontrar material de estudio con respecto al polietileno. Encontramos, por ejemplo, que el polietileno es ampliamente degradado con hongos. La cuestión es que, bueno, ya hay mucho polietileno, las bolsas de polietileno están llegando ya muy biodegradables y en realidad el problema no eran las bolsas de polietileno. Sabemos que en realidad el problema venía siendo como tal, pero se está grabando, sí. El problema como tal venía siendo los compuestos orgánicos persistentes y pues la afectación que esos causan tanto a la salud como al medio ambiente. Entonces, aquí la compañera encontró tratamiento de aguas residuales en fincas con filtros biochar que reducen precisamente la, la contaminación de las aguas. Entonces el contaminante pues fue un órgano fosforado y se encontró que fue muy eficiente el proceso. Mejoró significativamente la calidad del agua. Y al igual que otro método que se utilizó, que fue la cáscara de arroz mezclada con arena. Duró 400 días y sirvió pues para tratar estos residuos contaminados. También, dentro de los otros tres artículos que se analizaron, tenemos las bacterias degradadoras de los pesticidas organofosforados con bioremediación bacteriana. Esto se hizo en Cartagena, Bolívar. Se trataron organofosforados mediante el uso de Klebsiella, Enterobacter y Pseudomonas. Se encontraron, este proceso duró 30 días y se logró resultados de 24 por 3 días, hace 72 horas y usaba también la degradación en 48 horas. Se logró un 100% aproximado de remoción con el uso de estas bacterias en 48 horas. Y el poder degradativo de las cepas aisladas produjo metabolitos secundarios que también fueron tratados dentro de la misma vía metabólica. En cuanto al segundo artículo, se utilizaron hongos, básicamente se utilizó el proceso de micorremediación. Este proceso logró, durante diferentes concentraciones, logró 93%, 96% de eficiencia, 82% y 62%, dependiendo de la cantidad de concentración. Sin embargo, se acercó claramente al 100% durante algún tipo de concentración. Este proceso se hizo en Medellín, Antioquia, y el problema duró 21 días. Y el problema fue que no arrojó claridad sobre los tipos de enzimas o mecanismos que estaban involucrados en el proceso de degradación. Entonces, pues no nos daban unos resultados como tan
tan específicos. Sin embargo, él trata específicamente, trata exactamente el residuo que nosotros queremos, que es el clorpirifos, ¿ok? Exactamente el residuo que les había mencionado. Entonces, en ese sentido, el espectro fue más individualizado, es decir, trata específicamente el residuo, mientras que los otros procesos pues estaban hablando a nivel general de los organofosforados. El tercer artículo habla de la biodegradación estimulada en los suelos contaminados con pesticidas organoclorados. Aquí lo que hicieron fue bioestimulación, bioaumentación y tratamiento de control bajo condiciones tanto aerobias como anaerobias. Se recombinó las condiciones aerobias reductoras y aerobias oxidativas, obteniéndose mejores resultados con los aerobias. Los procesos anaerobios presentaron pues bajos niveles de eficiencia, se realizó durante 8 semanas y también el proceso anaerobio y el proceso aerobio durante 20 semanas, dura más tiempo el proceso aerobio. Se logró un porcentaje de remoción entre 56, 17 y 44% respectivamente, de DDT, DDD y DDE. Aquí la cuestión es que durante las condiciones anaerobias, como les digo, la bioestimulación no fue eficiente. Además de eso, el suelo que se estaba tratando tenía, que es en Cesar, Colombia, tenía bajo contenido de materia orgánica y partículas coloidales que desfavorecen la capacidad de intercambio catiónico del suelo y produjo deficiencias nutricionales en el crecimiento de las plantas. La verdad, dentro de mis resultados, yo descartaría la opción 3. Entonces me quedaría solamente con, evidentemente, haría un proceso de hidrólisis con las bolsas. Entonces vamos a ver los análisis preliminares. La hipótesis planteada fue comprobada. La hipótesis planteada fue comprobada, entonces, bueno, básicamente sí. La idea sería entonces hacer el proceso de hidrólisis y tratar el agua contaminada. Pero también habría que tratar el suelo y habría que tratar el suelo y las fuentes hídricas que se llegan a contaminar. La cuestión es que nuestro residuo peligroso no es ni el suelo ni el agua, sino directamente pues la bolsa impregnada. Entonces en ese caso sí habría que hacer el proceso de lavado y luego tratamiento para poder mejorar las condiciones del agua. Los niveles de eficiencia dentro del agua son los requeridos y también dentro del suelo son requeridos. Lo único es que no pudimos encontrar un proceso directamente que nos permita tanto tratar la bolsa, degradar la bolsa de polietileno y al mismo tiempo los compuestos orgánicos persistentes presentes en ella. Entonces la alternativa pues sería pues, como la había mencionado, lavar la bolsa para poder extraer el compuesto peligroso y tratar directamente ese residuo. Algo muy importante vendría siendo que se debe plantear una estrategia para garantizar o reforzar que los productores reduzcan el uso de estos plaguicidas, aunque la FAO y la Organización de las Naciones Unidas han implementado estrategias. En Colombia seguimos siendo muy lapsos con la venta de este tipo de insumos, este tipo de químicos. Adicionalmente, se debe concientizar pues a ellos para que no se expongan y también pues mejorar utilizar las buenas prácticas de agricultura para mejorar la calidad de sus cultivos, de sus productos y que estos a su vez les sirvan pues para procesos de exportación, que en estos procesos de exportación los estándares de calidad son más altos, por lo tanto se va a reducir bastante el uso de estos plaguicidas teniendo en cuenta que pues son requisitos para exportación. Entonces, yo creería que es más tender hacia lo preventivo. Sin embargo, pues ya hay que hacer algo con el, con el residuo que se está generando y sería pues esa la alternativa propuesta. Derivada de esto, pues vamos a hacer un artículo científico en donde se muestre específicamente qué es lo que queremos proponer. Agradezco muchísimo la atención que me prestaron. Ya estaré subiendo el video a la plataforma
Muchas gracias.